saludo muy especial, soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Por más de 20 años ejerzo el Ministerio de Liberación y Exorcismo, exorcista internacional. ¿Qué podemos hablar sobre exorcismos masivos? Exorcismos de multitudes, exorcismos en las Eucaristías. Debemos de pensar de que cada Eucaristía hace presencia el cuerpo y la sangre de Cristo y por ende recibimos la liberación y el poder y la sanidad de nuestro Señor Jesucristo. A veces no la sentimos, a veces no la vemos, a veces no se hace presente en ese momento de la forma en que nosotros queremos que se logre, pero siempre en toda Eucaristía está presente Jesucristo. Y eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros tenemos esa comunión, común unión con Él, recibimos sanación, recibimos liberación, recibimos prosperidad, recibimos abundancia. Entonces toda Eucaristía, que vayamos con fe, con el corazón dispuesto a pedirle al Señor esa renovación, esa sanación, esa prosperidad, ese rompimiento de cadenas genealógicas, ese rompimiento de trabajos de brujería, de hechicería, de maldición, de posesiones demoníacas, recibe el Señor esa petición y nos ayuda. Respeto mucho a mis colegas, a los ministros, a los sacerdotes y a algunos pastores que implementan exorcismos en sus cultos o en las Eucaristías, donde se vuelve una batalla campal entre dentro del culto, dentro de la Eucaristía, el Ministerio de Liberación y Exorcismo, y se vuelve un exorcismo de masas, un exorcismo de los presentes. Y en cierta forma yo hago misas de liberación, Eucaristías de liberación, donde en estas Eucaristías las hago muy suaves porque sé que se pueden alborotar ciertas fuerzas, ciertas entidades se pueden manifestar. Pero yo hago y soy de los abanderados de la metodología de Jesús y de los apóstoles, de que los exorcismos deben de ser un proceso, que los exorcismos deben ser particulares, que los exorcismos tienen que ser específicos, en unas condiciones controladas, en un lugar preparado, con una persona preparada y con el ministro de Dios preparado para hacer y ejercer el ministerio del exorcismo, donde Jesús está liberando y rompiendo toda cadena y toda atadura. No comparto los exorcismos masivos, respeto a los que lo hacen. ¿Qué sucede? Tengo muchos casos desde hace mucho tiempo donde han ido a misas de liberación que se han vuelto misas de exorcismo masivo, donde es como una olla express, es como una bomba que explota y salpica y mancha, contamina a varias personas. Otros recibieron sanación y liberación, pero otros se contaminaron. Y ha tocado empezar un proceso de sanación, de liberación, al final para llegar a los exorcismos. Por eso yo practico el exorcismo particular, cada caso es único. Hay que hacer su estudio, su evaluación, su procedimiento, su tratamiento, y al final se hace lo que es los exorcismos, lo que es la liberación, lo que es la sanidad. Ahí es donde se aplica con más objetividad, más de forma específica, contundente, el ministerio de liberación. Miremos a Jesús, miremos a los apóstoles. Jesús no hacía exorcismos masivos, aunque había en ciertos momentos gente que se hacía alrededor. Y vemos en los evangelios y aún en los textos apócrifos que Jesús era muy contundente y los casos de exorcismo eran selectivos, eran personalizados. El endemoniado de Gerasa, el endemoniado que necesitaba tener liberación y varios casos así donde Jesús era muy puntual y iba hacia un objetivo muy claro. No era que cogiera y exorcizara y liberara a todos los que estuvieran ahí, no. Igual la sanación que recibían eran específicas. Jesús sanó al paralítico, Jesús sanó al ciego, Jesús resucitó a Lázaro. Son objetivos, son específicos.
hay partes de la Sagrada Escritura donde dice se compadeció y esa noche se quedó y sanó, impuso manos, oró, se liberaron personas de espíritus, se sanaron enfermedades, porque la Sagrada Escritura hace una separación de los dos. Pero en ningún momento usted va a encontrar a reuniones grandísimas donde todos caían en posesión, donde él hacía exorcismos masivos. No, eran específicos, así hubieran gente que estuviera mirando. Entonces, esto se aplica para el Ministerio de Liberación y Exorcismo. Como digo, respeto profundamente y me alegra que hayan ministros de Dios que ejerzan el Ministerio de Liberación y Exorcismo, porque hay muchos en este tiempo que no lo ejercen por miedo, por inseguridad, por incredulidad, por cosas que realmente no están bajo la teología científico-crítica, y esto hace de que este oficio, este ministerio, pues pocos lo ejerzan en diferentes religiones, en diferentes espiritualidades, en la Iglesia Católica Apostólica Romana, iglesias independientes como la mía o otras organizaciones o religiones, que también existe el ministerio del exorcismo y hay rabinos y hay sufir y hay otra cantidad de ministros que se dedican a la liberación, como en iglesias evangélicas cristianas, donde el pastor también ejerce el ministerio de liberación y exorcismo. Respeto mucho la metodología que cada uno utiliza, pero por experiencia, por el manejo de los casos, porque cada caso es particular, es único, hay que darle un manejo más específico y mucho más contundente. Y para eso hay que hacer todo un seguimiento, todo un proceso que no es mágico. No es que yo abro mi mano, hago una oración y ya quedo liberado, porque no es mágico. La liberación, el Ministerio de Liberación y Exorcismo es un proceso de crecimiento espiritual, familiar, mental, psíquico, espiritual, biológico, que hay que acompañar y hay que ayudar en ese proceso, y que no es fácil y hay recaídas. Por eso Jesús habla de las recaídas cuando dice el espíritu sale, va al desierto y ve que la casa está organizada, o sea, nuestro cuerpo, y coge 7 espíritus más y los convence y les dice vamos, porque allá está limpio y está organizado y la posesión puede ser peor. Entonces, no recomiendo las Eucaristías, los cultos, las reuniones donde hagan exorcismos masivos, porque puede haber una gran fuente de contaminación masiva a todos los que están ahí a su alrededor. Respeto, como les digo, la forma de que cada quien hace su trabajo, pero si nos seguimos al ejemplo de Jesús, al de San Pablo, que muchas veces llegaba a las misiones y encontraba que algunos estaban liberando, que otros estaban predicando, que otros estaban profetizando, que otros estaban hablando en lenguas, y él les dijo, maravilloso, es la unción del Espíritu Santo, es la fuerza de Dios que se hace presente, pero cada cosa en su lugar. Y primero el culto a Dios, primero la Eucaristía, que se llama la fracción del pan, porque partían el pan en memoria de Jesús. Así lo llamaban los antiguos, así lo llamaban los cristianos primitivos a la reunión de todos los miembros donde participaban. Entonces Pablo empieza a organizar y a decir, no señor, todo eso es muy bueno, muy sano, de gran bendición, del poder carismático del Espíritu Santo, pero cada cosa en su lugar, y me van a separar la asamblea, la reunión de los fieles, la fracción del pan, porque ahí la plenitud está para la Santísima Trinidad, está para Jesucristo. Después, si quieren, organizan toda una serie de procesos de alabanza, de predicación, de profetización, de hablar de lenguas, de liberación, de sanidad, que es muy maravilloso, y los apóstoles lo ejercieron como Jesús lo hizo. Por eso Jesús en los escritos que no están en la Biblia sino extrabíblicos, habla de que era un gran sanador y un gran exorcista en ese tiempo, en Judea, en Israel, en lo que es el pueblo de Israel. Entonces podemos entender de que es riesgoso. Yo sé que cada uno busca
esa sanación, esa liberación, está desesperado. Por eso cuando no encuentra la solución en la iglesia, van a buscar a brujos, hechiceros, micromantes, adivinos, porque tienen esa sed de necesidad de ser sanados y liberados. Pero Dios también da el poder y la fuerza a sus ministros de Dios. Por eso es importante busquemos al sacerdote que es especializado, que trabaja en el ministerio de liberación y exorcismo. Nuestro párroco, nuestro sacerdote de confianza puede conocer de estos temas espirituales, nos puede guiar, pero no es igual como un sacerdote que se especializa en exorcismo. Es como el médico general que conoce un poco de todo y atiende su caso y lo guía, pero ya hay cosas que le dicen, no, mejor váyase al especialista, al oncólogo, al neumólogo, porque lo suyo necesita ser estudiado, necesita ser profundizado, necesita una ayuda más complementaria, más específica. Es igual en el Ministerio de Liberación y Exorcismo. Ahora, no todo el que diga que es exorcista es exorcista. El exorcista es un oficio, es un don de Dios primero que todo. Segundo, hay que estudiar, hay que formarse, hay que tener la experiencia, que esos es los fundamentos del Ministerio de Liberación y Exorcismo. No solo es decir, yo saco espíritus y yo hago liberaciones y eso está respetable para el que piense de esa forma, pero el ministerio del exorcismo, y ustedes lo pueden consultar con grandes exorcistas, Padre Fortea, Padre Gabriel Amor, Padre Conrado Albucci, la Asociación Internacional de Exorcistas y varios exorcistas que llevan tiempo y renombre, que tienen la experiencia, tienen el conocimiento, tienen el don de Dios para dominar espíritus, demonios, les dirá que es un oficio, un ministerio que no es fácil, no es para todo el mundo, se necesita preparación, porque a veces hay casos tan complejos, tan delicados, que en cambio de ser una fuente de ayuda, complicamos y entorpecemos el trabajo y esa misión y lo que se está haciendo. Por eso, y que también hay sacerdotes que no creen en el demonio, no creen en lo espiritual, no creen en sanaciones, no creen en posesiones, no creen en trabajos de brujería. Es muy respetable, es su punto de vista con la teología científico-crítica. Ahora, sí, es entendible y es complementaria y es muy importante las humanidades, la parte científica en el desarrollo del ministerio del exorcismo total. Hay que involucrar la medicina, hay que involucrar la psicología, la psiquiatría, todas las áreas donde podamos ser más específicos. Ya descartando todo lo biológico, lo médico, lo científico, lo psicológico, lo psiquiátrico, empezamos a trabajar en forma y a fondo con el Ministerio de Liberación y Exorcismo. Porque hay muchas cosas que la ciencia, por eso está la parapsicología, para darle un enfoque mucho más amplio de esa área, no pueden dar respuesta. No es que todo el que diga que es parapsicólogo es que es parapsicólogo. Parapsicólogo es un científico que se dedica a estudiar los fenómenos paranormales, los fenómenos que no tienen explicación racional. Ahí ya descartamos a muchos que yo soy el parapsicólogo tal, yo soy el vidente no sé qué, que en realidad no tienen una formación científica ni académica, ni han investigado sobre el mundo paranormal de a fondo, con una profundidad más académica y científica y no solo emocional. Yo espero que este video sea de gran información, de gran crecimiento, un gran aporte si ustedes han ido o van a Eucaristías o a cultos o a reuniones donde se hagan exorcismos masivos. ¿Qué es exorcismo masivo? Donde se increpa, donde se conjura, donde se exorciza el demonio y fuerzas del mal. Ahí es peligroso, porque ahí es cuando usted está retando el demonio, y si usted no está en gracia de Dios, pues obviamente las cosas no van a salir bien. Una cosa es oraciones de liberación, una cosa es una Eucaristía o una reunión de liberación donde se pide, se suplica, le pedimos a Dios que libere, que rompa, que saque. Pero ya cuando nos enfrentamos directamente contra las fuerzas del mal y el demonio, aunque la gracia de estado, la unción del Espíritu Santo nos ayuda en ese momento, es
complicado, es peligroso y no lo recomiendo, porque he tenido muchos casos donde se han contaminado y han entrado fuerzas, demonios, espíritus, entidades a estas personas. Tenemos que tomar con mucha seriedad, con mucha responsabilidad el ministerio de liberación y exorcismo. Esto no es un juego, ni para el que hace el papel, el trabajo, el oficio, el ministerio de liberación y exorcismo, ni para el que está poseso, el que está infectado, el que está infestado, el que está lleno de cosas malignas y su familia. Por eso tenemos que tener un gran aprecio, un gran control, una gran responsabilidad ética y moral al Ministerio de Liberación y Exorcismo. Dios los bendiga, derrame bendiciones, mucha oración, la oración con fe tiene poder de sanación y liberación. Dios los bendiga.